Bueno, mi gente, gracias por acompañarnos otro día más en una sesión de Hombres de Hierro. Eh, hoy comenzamos con la oración del Espíritu Santo. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a estar hablando acerca de Constantino y cuál es su relación a la Iglesia Católica. Por mucho tiempo los protestantes dicen que Constantino fundó nuestra iglesia mientras fue emperador de Roma. Y por eso dicen que la iglesia no es la misma que fundó Jesucristo. Hoy les estaré hablando un poco sobre la historia de Constantino, sobre su época, sobre algunos puntos que los protestantes utilizan para marcar a Constantino como fundador de la iglesia y cómo refutar los mismos. En su libro América en la Profecía, la autora del mismo y creadora del adventismo moderno, Ellen G. White, nos dice en el prefacio, en la página 11, al revelarme el Espíritu de Dios, las grandes verdades de su palabra y las escenas del pasado y de lo porvenir, se me ordenó hacer un bosquejo de la historia de la lucha en las edades pasadas. En este libro, la característica profética, según la autora declara, ella nos dice en el capítulo 3, página 50. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. El Día del Sol fue reverenciado por los súbditos paganos y honrado por los cristianos. Al igual que la señora White, muchos protestantes han atacado a Constantino y lo han acusado de corromper a la Iglesia, haciendo de ella la religión oficial del Imperio Romano. Claro está que la señora White no es fiable como profeta, ya que en el mismo libro, América en la Profecía, dice en las páginas 201, 208 y 209, que en el siglo venidero, o sea, en el siglo XX o el siglo XXI, las iglesias protestantes se unirían a la Iglesia Católica, junto con los fieles ganados del protestantismo y el gobierno harían del domingo un día obligatorio de descanso para todos y perseguirán a los que no lo observan. Como profeta le fue muy mal, pues ha ocurrido todo lo contrario. Cada día se observa menos el domingo por el Estado y el protestantismo cada día se aleja más de la Iglesia Católica. ¿Por qué este odio a Constantino? ¿Cuál es la verdadera historia de este hombre que se le ha acusado nada menos que de ser el fundador de la Iglesia Católica? Constantino fue el hijo de Constancio Cloro, que fue gobernador de Bretaña, Galía y España como César, y de Helena, mujer piadosa y profundamente cristiana. A la muerte de su padre en el año 306, Constantino es aclamado como César en York, Gran Bretaña. No llegó a ser emperador único hasta que venció al último de sus rivales, Licinio, en el año 323. Su relación con el cristianismo no estuvo claro hasta el año 312, cuando en su marcha hacia Roma para dar la batalla definitiva eh, por la supremacía del imperio contra su rival Magencio, tuvo la visión en el cielo de una cruz, con estas palabras: en este signo vencerás. Constantino venció a Magencio en el puente Milvio, cerca de Roma, con una tropa muy inferior al número de su oponente, que había
confiado en los oráculos paganos de que ganaría la batalla. En el año 313, Constantino y Licinio acuerdan en Milán asegurar la tolerancia hacia los cristianos, acto conocido como el Edicto de Milán, aunque en realidad fue firmado en el Asia Menor. Este edicto terminaba la persecución de los cristianos por el Estado y es el que ha dado la pauta a personas sin ningún conocimiento histórico a decir que Constantino fundó la Iglesia Católica. Ahora vamos a hablar acerca del edicto. El edicto de Milán, redactado por Constantino y Licinio en Milán y firmado en Nicomedia en junio del 313, decía en parte así: durante largo tiempo ha sido nuestra intención que no solo se negase la libertad de culto, sino que todos tengan el derecho a practicar su religión, tal como la elija. Por tanto, hemos dado órdenes de que tanto a cristianos como a todos los demás se le permita guardar la fe de su propio culto. Acerca de los cristianos, que se elimine todo aquello que pareciera injustificado o extraño a nuestra clemencia, y que de ahora en adelante todo aquel que desea observar la forma cristiana del culto le sea permitido hacerlo sin obstáculo alguno. Tu dedicación comprenderá que el permiso se ha dado también a otros que deseen seguir sus propias observancias y forma de culto, para que cada uno pueda tener potestad para escoger y practicar cualquier forma que escoja. Esto lo hemos hecho para que no parezca que hemos menospreciado ningún rito ni forma de culto en manera alguna. Hagamos un poco más de historia. El Imperio Romano fue por naturaleza propia, tolerante con toda forma de culto y de adoración. Fue política imperial traer el culto a los dioses de los vencidos y hacerlos parte de Roma. En el imperio florecían los cultos egipcios, persas, babilonios, griegos y judío junto a la religión oficial de Roma, e inclusive un culto al emperador. ¿Qué sucedió al cristianismo que fue tan cruelmente combatido? ¿Por qué tuvieron que morir decenas de miles de hombres, mujeres y niños por proclamar su fe? La respuesta es sencilla. Los demás cultos eran sincréticos y se fundían unos con otros. El cristianismo solo aceptaba el Dios de Jesús. Los demás cultos efectuaban cada año sin problema de conciencia ninguna la adoración exigida de todo ciudadano al César al quemar incienso delante de una estatua del emperador y recitar César es Señor. Los cristianos se negaban y aducían que solo Jesús es Señor. El Estado, la religión oficial y la sociedad se sintieron amenazados por esta nueva fe. Al cristianismo se le persiguió de forma aterradora. En el 303, 3 siglos después de la ascensión de Jesús, comenzó la persecución más severa que la fe cristiana había experimentado hasta el momento. Esta ocurrió bajo el emperador Diocleciano y esta abarcó a todo el imperio. Desde Gran Bretaña hasta el oriente, los cristianos fueron echados a las fieras, quemados vivos, torturados y exterminados en masas. Ciudades enteras fueron rodeadas por los soldados imperiales e incendiadas con todos sus habitantes cristianos dentro. Constantino detuvo este horror y proclamó algo parecido a lo que todo el mundo reclama hoy, y que es parte de la Declaración de los Derechos Humanos, libertad religiosa y de conciencia para todos. Pero, ¿por qué el odio a Constantino? ¿Cuáles son las principales inculpaciones y cómo contestarlas? Esas son algunas de ellas. Constantino declaró
al catolicismo religión oficial del Estado, y así comenzó la decadencia de la fe cristiana. Esto es completamente falso. El historiador Kenneth Scott Latourette, en su libro Historia de la Iglesia, editado por Casa Bautista de Publicaciones, y en la página 132 dice: la política de Constantino fue de tolerancia. Él no hizo del cristianismo la religión única del Estado. Esto habría de suceder más tarde, bajo el dominio de emperadores posteriores. Él continuó apoyando tanto al paganismo como al cristianismo. Como vimos anteriormente en el extracto del Edicto de Milán, se proclamaba la libertad de culto. Segundo, Constantino hizo del domingo el día de adoración oficial del imperio. Falso. El mismo historiador protestante, Kenneth Scott Latourette, nos dice en la página 132 de su libro Historia del Cristianismo lo siguiente: el día de descanso de los cristianos fue por decreto puesto en la misma posición legal que los días de fiestas paganos. Tercero, Constantino realzó el poder de Roma como centro de la Iglesia católica. Nuevamente falso. Es más, hizo lo contrario. Trasladó la capital del imperio a Bizancio, más tarde conocido como Constantinopla, haciendo de Roma una ciudad de segundo orden. Utilizó todo su poder político para que el obispo de Roma se trasladara a su nueva capital, cosa que el Papa no hizo, y que siglos más tarde daría pie a la primera división de la Iglesia en la ortodoxa y la latina. Cuarto, Constantino presidía los concilios. Nuevamente falso. Según los estatutos del imperio, solo el emperador podía llamar a una reunión de tal magnitud, donde se abarcara el imperio en toda su extensión. Preocupado por la falta de cohesión de la doctrina cristiana y por las luchas intestinas de los diferentes grupos, llamó a varios concilios, entre ellos el de Arles y el de Nicea, donde dijo las palabras iniciales y después se retiró, dejando a los obispos en el nuncio del Papa Silvestre. Nuestra doctrina y el credo de Nicea, que es la fe de la mayoría de las denominaciones cristianas, surgieron de este concilio. Si fuera como dicen los protestantes, toda la doctrina cristiana, inclusive la de ellos, estuviera totalmente viciada. Ahora, ¿quién realmente fue Constantino? Constantino murió en el año 337, poco después de recibir el bautismo. La mayoría de los historiadores serios están de acuerdo en afirmar que la conversión de Constantino fue sincera. Su madre fue una santa mujer con una fe firme y sincera en Cristo. Una vez con todo el poder imperial, hizo tantos favores a los cristianos que no se pueden abarcar en este poco tiempo. Constantino restauró las propiedades de culto cristiano, devastadas por las persecuciones, edificó grandes basílicas en el Monte de los Olivos, en Belén, sobre el Santo Sepulcro y sobre la tumba de Pedro. Apoyó las caridades cristianas, fortaleció la institución del matrimonio totalmente desacreditada en Roma, condenó la adivinación, prohibió el combate de gladiadores y la crucifixión. Fue un laico católico comprometido con la pureza de la fe. Para eso convocó varios concilios en calidad de representante máximo del imperio. Advirtió a otros emperadores que no persiguieran a los cristianos. El historiador también protestante Dr. Timothy Barnes, en su libro Constantino y Eusebio, en la página 275, dice: después del 312, Constantino consideró que su principal deber como emperador era inculcar en sus súbditos la virtud y persuadirles para que adoraran a Dios. Si nos quedara alguna duda, podemos ver en su mejor obra, sus hijos. Dice Kenneth Latourette en Historia de la Iglesia, página 133.
Los tres hijos de Constantino, que sucesivamente le siguieron en el trono, apoyaron de una manera más decidida la fe cristiana, que como lo hizo su padre. El tercero, Constancio, mandó que cesara la superstición y que la locura de los sacrificios fueran abolidas, y quitó del Senado la estatua de la diosa Victoria. Mandó que fueran cerrados los templos paganos, las procesiones y sus fiestas. Decididamente Constantino terminó la cruenta persecución de los cristianos y les dio un estatus igualitario en cualquiera de las demás religiones del imperio. ¿Cómo era esta iglesia que emergió de las catacumbas y sobrevivió la terrible persecución? Estas son algunas características de la iglesia que emerge bajo la protección del Edicto de Milán. Primero, que el culto celebraba la iglesia antes de Constantino y que éste ya encontró organizado. No era un culto de pandereta y milagros espectaculares. Dejemos que sea el obispo Ignacio de Antioquía, en su carta a la iglesia de Filadelfia en el año 107 después de Cristo. Poned pues todo ahínco en usar de una sola Eucaristía, porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo, y un solo cáliz para unirnos con su sangre, un solo altar, así como no hay más que un solo obispo, junto a los presbíteros y diáconos consiervos míos. Próximo. ¿Cómo era esta Eucaristía? Dejemos que sea el mártir Justino quien nos la describa en el año 155 después de Cristo, en su carta al emperador Antonio Pío. Cualquier parecido a nuestra misa 1845 años después no es coincidencia. El día que ustedes llamen Día del Sol, tiene lugar la reunión en un mismo sitio de todos los que habitan en la ciudad o en el campo. Se leen las memorias de los apóstoles y los escritos de los profetas cuando el lector ha terminado. El que preside toma la palabra para incitar y exhortar a la imitación de tan bellas cosas. Esta es nuestra actual liturgia de la palabra. Luego nos levantamos y oramos por nosotros y por todos los demás, donde quiera que estén, a fin de que sean hallados justos en su vida, en nuestra vida y nuestras acciones, y seamos fieles a los mandamientos para alcanzar la salvación eterna. Esta es nuestra oración a los fieles hoy. Luego se lleva la que preside pan y una copa con vino y agua mezclada. El que preside los toma y eleva alabanzas y gloria al Padre del universo, por el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y da gracias largamente porque hayamos sido juzgados dignos de estos dones. Esta es nuestro ofertorio y la liturgia eucarística. Cuando el que preside ha hecho la acción de gracias y el pueblo ha dicho amén, los que entre nosotros se llaman diáconos distribuyen todos los que están presentes este pan y vino eucaristizados, nuestra comunión. Porque no tomamos estos alimentos como si fueran un pan o una bebida común, sino que así como Cristo, nuestro Salvador, se hizo carne y sangre a causa de nuestra salvación. De la misma manera, hemos aprendido que el que recita la acción de gracia, Eucaristía, que contiene las palabras de Jesús y que se alimenta y transforma nuestra sangre, y nuestra carne es precisamente la carne y sangre de aquel mismo Jesús que se encarnó. Como vemos, los cristianos del siglo II celebraban ya la Eucaristía tal como la celebramos hoy. Próximo.
¿Cómo estaba estructurada esta iglesia que salió de las catacumbas? Estudiemos lo que nos dice el obispo Ignacio de Antioquía en su carta a los tralianos en el año 107. Ahora que por vuestra parte todos sabéis también de responder a los diáconos, como a Jesucristo, lo mismo digo del obispo, que es prefigura del Padre, y de los presbíteros, que representan el Senado de Dios, y el colegio de los apóstoles. Si quitan esto, no hay iglesia. Como vemos, era una iglesia estructurada tal como hoy está estructurada la iglesia católica. ¿Qué día guardaban los cristianos de la iglesia antes de la persecución? El mismo obispo Ignacio de Antioquía nos lo relata en su carta de la comunidad de Magnesia, y ya vimos el testimonio de Justino Mártir. Ahora bien, si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas vinieron a la novedad de la esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo el domingo, día en que amaneció nuestra vida. Como vemos, la iglesia de la persecución ya guardaba desde el siglo II el domingo como día de adoración. Próximo. ¿Qué nombre se le daba a la iglesia de los mártires que vivió la persecución? El obispo Ignacio de Antioquía es quien le da el nombre. Recordemos que el nombre de cristianos también se lo dio por primera vez en esta ciudad. En su carta de la iglesia de Esmirna, año 107, se utiliza el nombre por primera vez y que más tarde quedará como nombre propio. Y dice así: donde quiera que esté el obispo, allí está la muchedumbre. De modo que donde esté Jesucristo, está la iglesia católica. Sin el permiso del obispo, no les es lícito celebrar la Eucaristía. Vemos que la iglesia del siglo II ya se conocía como iglesia católica, tal como se conoce hoy. Próximo. Y por último, ¿quién era la fuente de autoridad de esta iglesia que Constantino liberó de la persecución y la muerte? En el año 95 estalló una gran disputa en la iglesia de Corinto, que ya Pablo la veía venir en sus epistolares. Necesario recalcar que la iglesia de Corintos está en territorio griego y que en esos años vivía en Efeso. Muy cerca de Corinto, el apóstol Juan, el amado del Señor. Los corintios, en contra de toda lógica, en vez de acudir a la autoridad del último apóstol vivo, se remiten al obispo de Roma, un obispo extranjero, y aceptan su decisión determinando el cisma tan pronto llega la respuesta del Papa Clemente, de cuya carta a los corintios extraemos un párrafo. Véase con qué autoridad escribe Clemente en el año 99 después de Cristo. Dice así: les escribimos para amonestarlos. Ustedes, los que fueron causa de sedición, sométanse a sus presbíteros y reciban su corrección con arrepentimiento. Mas si alguno desobedeciere las amonestaciones que yo les envío, sepan que se harán reos de un gran pecado y se expondrán a un gran peligro. Confirmando este tema, les expongo un fragmento de la carta del Papa Cornelio al obispo Fabio de Antioquía, fechada en el año 251. Dice así: así pues, ¿no sabías que una iglesia católica solo debe haber un obispo al frente de la comunión? Como queda demostrado en la iglesia que existía antes de Constantino, el orden lo tenía el obispo de Roma. Ahora bien, ¿cuál fue la reacción que tuvieron estos cristianos al edicto de Milán y a Constantino? El primer historiador de la iglesia, el obispo Eusebio de Cesarea, nos escribe sobre el año 316 lo siguiente:
Las gentes perdieron ahora el temor de sus anteriores opresores y celebraron brillantes festejos. Resplandecía la luz por doquier, y los hombres que antes andaban decaídos se saludaban ahora con rostros sonrientes y ojos gozosos. Con danzas y cánticos en la ciudad y en el campo, daban honor primero al Dios Supremo, como habían sido instruidos, y luego al piadoso emperador y a sus hijos amados por Dios. Se olvidaron las antiguas angustias, se desvaneció toda impiedad, se gozaba de las bondades presentes y se anticipaba las del porvenir. Por este escrito emocionante vemos la alegría del pueblo cristiano por haber sido rescatados de la muerte y de la persecución por Constantino. Hubiera querido ver a los que hoy acusan al emperador en esa época. Se disgustarían al saber que sus hijos ya no van a ser pastos de las fieras. Es más fácil hacer un juicio 1700 años después, sin conocimientos históricos, llevados por los prejuicios y la información manipulada. En su libro número 10, Eusebio nos narra sus consideraciones sobre las medidas de Constantino. Dejemos hablar al obispo de Cesarea. Por ello, cantaré ahora el nuevo cántico, porque después de aquellas sombrías y horrendas escenas y narraciones, he tenido el privilegio de ver y celebrar lo que muchos justos y mártires de Dios antes que yo desearon ver y no vieron, quisieron oír y no oyeron. Me encuentro absolutamente atónito ante la magnitud de la gracia que nos ha dado y le ofrezco toda mi maravilla y adoración. A partir de ahora resplandeció sobre la iglesia de Cristo por todo el mundo, un día sin nubes, radiantes y bañado de rayos de luz celestial, de modo que los hombres quedaron libres de la opresión del tirano y rescatados de sus antiguas desgracias. Reconocieron en diversas maneras que el defensor de los piadosos era el Dios único y verdadero. Pero especialmente nosotros, los que habíamos esperado en Cristo, teníamos una dicha inenarrable al ver lugares que poco antes habían sido devastados y que ahora revivían, y como los templos volvían a levantarse desde sus cimientos a grandes alturas. Luego vino el espectáculo por el que todos habíamos orado y anhelado, fiestas de dedicación en las ciudades y consagración de las nuevas casas de culto, conferencias de obispos, y unidas entre los miembros del cuerpo de Cristo, había un poder del Espíritu Divino infundido en todos sus miembros, mientras los sacerdotes ordenados observaban los sagrados ritos de la Iglesia, cantando salmos y ministrando el culto divino, todo bajo el símbolo de la pasión del Salvador. Varones y mujeres daban gloria a Dios, el autor de su felicidad, con todo el corazón. Finalmente, este dato como resumen. El edicto de Milán, conocido también como la tolerancia del cristianismo, fue promulgado durante su gobierno en Milán en el año 313. En el momento de la promulgación del edicto, existían en el imperio cerca de 1500 sedes episcopales y ya habían pasado nada más y nada menos que 33 papas. Aquí hay una lista de esos 33 papas antes del edicto. Como ven, la Iglesia Católica y Apostólica existía 3 siglos antes del emperador Constantino. Tenemos los datos y fechas que dan históricamente constancia de esta absoluta verdad. El emperador Constantino no fue un santo. La Iglesia, que canonizó a su madre Santa Elena, jamás intentó hacer lo mismo con su hijo, a pesar de todo lo que él hizo por ella. Como hombre, tuvo aciertos y errores, pero esta es la obra de Constantino. ¿Quién se atrevería
a criticarla después de oír a la iglesia que sufrió y permaneció fiel? Para los que condenan a Constantino, llevados por el odio a la iglesia apostólica, les recuerdo el pensamiento de Marco Aurelio: quienes comete injusticia se hace daño a sí mismo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario? Yo creo que es bastante información para poco tiempo. Sí, se vaya. No, esta es una de las partes que es más difícil de estudiar de la iglesia a veces, esa historia que tenemos. Y sí, muchos de ellos atacan diciendo que Constantino fue el que fundó la iglesia católica y están bien equivocados, pero eso es lo que le dicen, ¿me entiendes? Entonces dicen, por eso es que es la iglesia romana, porque fue fundada en Roma, pero eso no es cierto. Y tenemos muchos documentos, como tú pusiste ahí, ya habían visto 1500 sesiones episcopales y habían 33 papas habían pasado, que en realidad ya la iglesia existía mucho antes. Lo que pasa es que estaban escondidos porque si salían a la luz, pues los mataban. Y gracias a Dios, pues, gracias a Constantino, hoy en día los cristianos podemos, eh, ¿cómo se dice?, practicar nuestra religión, libertad, porque si no fuera por él, sabrá Dios dónde estuviéramos. Gracias a Dios, él le puso, el Espíritu Santo le tocó el corazón y se convirtió. Y sí, he escuchado otras cosas también de Constantino, que hubo muchas herejías y cosas así que estaban pasando en esos momentos, por eso hubieron ¿cómo se dice? Um, Las muchas, críticas, no, no, ¿cómo ay, señor, me olvidó la palabra. acusaciones. Cuando se reúnen, cuando se reúnen, Concilio, concilio. concilios, hubieron muchos concilios en su tiempo porque había mucha herejía en la iglesia. Después que todo esto se empezó a involucrar y la filosofía, que si esto, hubo mucha herejía en ese tiempo y por eso es que hubieron eh, muchos concilios en ese tiempo, pero él no tenía nada que ver, supuestamente después que él mudó a la ciudad de Roma, allá pues ellos trataron de mantener la iglesia en ese lado, pero la iglesia se quedó en Roma porque ahí es donde había Pedro fundado la iglesia. Eh, pero nada, es una de las cosas que no he estudiado bien profundamente porque es mucha información. Pero yo lo único que sé es eso, que lo que tú dijiste, que gracias a él, pues tenemos esa libertad. Eh, Él también, por la pregunta que tú me hiciste una vez cuando fui a Jerusalén, que cómo ellos sabían dónde estaban esos lugares donde sucedieron las cosas. Y es porque él regresó y él marcó todos los lugares. Él puso basílicas y catedrales en todos esos lugares. Sí, Y, él y, tenía el y control gracias, completo del territorio ahí. y gracias a Dios, pues, gracias a él, podemos ir a Jerusalén hoy y ver estos lugares donde todas estas cosas sucedieron. Así que, claro, eh, como todos nosotros, no somos santos y Dios nos toca en nuestra vida, nos toca en un momento que Él quiere tocarnos y si nosotros le abrimos la puerta, pues podemos hacer muchas cosas por nuestra iglesia y por nuestra familia, nuestros hijos. Y quién sabe el efecto que uno hace como en el encuentro que estamos haciendo. Sí. Nosotros no vamos a ver los frutos de eso, no más seguro. Ujú. Pero nuestros hijos y nuestros nietos, pues yo pienso que sí van a ver fruto de este encuentro que viene ahora. Sí, Mar.
Yo Ok, creo que Anthony, Ajá, ¿escuchas? sí, ¿Qué decía qué dijiste de las herejías? ¿Qué? que en esos tiempos de Constantino hubieron muchas herejías en la iglesia y por eso hubieron muchos concilios en su tiempo. Bueno, precisamente Constantino es un tema casi que, más allá de que yo te escuché todo, Raymond estaba comiendo, me estaba con el teléfono ahí en Waffle House. ¿Qué te iba a decir? El Constantino es un tema que lo sacó la, la señora esta, pero es un tema que la iglesia como que le importó muy poco sobre eso, porque eso es algo que solamente tiene que ser como muy discapacitado como para creer la mentira que te tiran sobre Constantino. Pero la herejía era una sola, la herejía. Y era, en la época de Constantino fue una sola herejía y fue El, el arianismo, un obispo católico que se llamaba y él fue arianismo, el primero que sacó la herejía del arrianismo, que era la misma teología que tienen hoy los testigos de Jehová. sí, Solo que Jesucristo era la primera persona creada, pero que no era Dios. Entonces, sí, por eso que Constantino lo que hace es devolver favores a los cristianos, porque los cristianos fueron aliados de él para ir a pelear con Magencio. Uno de esos favores es permitir que los caminos de Roma traigan a todos los obispos que había en ese momento y hacer el concilio que se llamó el concilio de Nicea, de donde nosotros, de donde nosotros tenemos el credo de Nicea. Eso es de lo más importante porque ese credo es el que, si ustedes lo escuchan, parece que es retórico cuando lo decimos, creo en Dios Padre, todo, bla, 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 y es Jesucristo, su único Hijo, y dice Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, la misma naturaleza del Padre. Es ahí que, que en la época de Constantino se remarca por primera vez el que Cristo era Dios, porque la herejía más grande que hubo fue el arrianismo, que negaba la Trinidad. Entonces, las sectas unicitarias, que son los nuevos pentecostales, volvieron a traerlo de Constantino para decir que la Trinidad es un invento de Constantino, echarle la culpa a Constantino, porque sí hay documentos históricos donde Constantino abre el concilio de Nicea. Él, él abre el concilio, pero era una cosa lógica de esperar que lo abriera Constantino porque él había hecho posible. Pero Constantino, una vez que se abrió el concilio, no participó en nada. Fue la iglesia y los obispos quienes decidieron y definieron la doctrina de la Trinidad, que es una doctrina importantísima, donde se definió el concilio, donde se definió nuestro credo, y todo eso bajo el reinado de Constantino. sí que la documentación está y desgraciadamente muchas personas creen en la verdad de otras personas. Exacto, son seguidores de hombre. Uh -huh. No, Que es bueno aclarar también que la madre fue santa, uh -huh. es, es Santa Isabel, que fue la encargada de ir a encontrar la cruz de Cristo. Santa Esa fue Elena, Elena. misión, por mucho tiempo estuvo en Jerusalén tratando de buscar la cruz de Cristo. No, y como dice Anthony, gracias
a Constantino el hecho de que él tenía el dominio completo de esa región. O sea, él prácticamente envió todos sus soldados a ayudar. So, Exacto, eso es lo que no pueden entender. Eso es lo que no entienden. No es Constantino. Si esto fue porque hay un signo que es la X con la P en el medio, el signo de Constantino, que significa Cristo en griego. La X y la P en el centro. Eso fue una revelación de Dios. Eso es una revelación de Dios. Esa fue la señal que vio Constantino. Se vio Constantino. Se vio Constantino. Y que la puso en todos los escudos de los soldados. Pero eso es una señal de Dios, no fue porque, no, por gusto la hizo. Nítido. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? Yo sé que esto es lo que cubrí fue bastante material. Lo que voy a hacer es que lo voy a poner en la página para el que quiera revisarla y eso. Pero hay muchísimos datos importantes que tenemos que conocer para poder refutar los comentarios y las acusaciones de los protestantes. Sí. Bueno, vamos a culminar aquí con la oración del hierro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, fortalécenos con tu espíritu para poder resistir las maniobras del maligno. Vístenos con tu armadura para poder enfrentar los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. Ilumínanos para que podamos tomar tu verdad como cinturón y la justicia como coraza y estar listos para propagar el evangelio de la paz. Pon en nuestras manos el escudo de la fe para poder atajar las flechas del enemigo. Y por último, concédenos el casco de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es tu palabra. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Padre, y el Espíritu Santo. Gracias a todos por acompañarnos y que Dios los bendiga. Buenas noches.